Vamos a dar inicio a la primera ponencia. Como pueden ver en sus agendas, la ponencia es La política desde la ética del reino de Dios y será impartida por el doctor Nicolás Panotto. Él nos va a acompañar virtualmente y voy a contarles un poco sobre él. Él es un académico e investigador argentino que se desempeña como docente, conferencista, analista y especialista en religión, política, campo evangélico latinoamericano, teología pública, filosofía política contemporánea, postcolonialismo y teología política, dinámicas sociopolíticas, incidencia pública y fenómenos religiosos. Por favor, recibamos con un aplauso al doctor Nicolás Panotto. Realmente un gusto poder compartir con ustedes y desde ya agradezco el espacio en sí mismo de apertura, de un espacio de diálogo como este entre que podamos tener como hermanos, hermanas, como creyentes, ya que me parece algo fundamental y de hecho creo que deberíamos contar con más experiencias así. Bueno, y desde ya está, de más está decir que la ponencia obviamente está a disposición de todas y todos ustedes. Si quieren volverlo a leer, por mí, con toda libertad la pueden distribuir y la pueden usar. Bueno, la noción de reino de Dios ha estado muy presente en las diversas disputas teológicas del siglo XX. En sus inicios, por ejemplo, las llamadas teologías del evangelio social sugerían que el reino se relacionaba con el establecimiento de una especie de convivencia socialista, mientras que las teologías liberales lo trataban como un discurso que apelaba a un ideal ético en la vida de Jesús. A ello, justamente, responden las llamadas teologías fundamentalistas evangélicas, y acá no hablo de los fundamentalismos en general, sino un movimiento muy particular que surgió a inicios del siglo XX, que se llamaba The Fundamentals, quienes enfatizaban en una perspectiva pre-milenarista, donde el reino de Dios nada tenía que ver con nuestros tiempos, y menos aún con modelos políticos, sino con los acontecimientos después de la muerte y con la vida eterna. Posterior a la Primera Guerra Mundial, el nazismo construyó una teología del reino de Dios a partir de la idea de supremacía racial en relación con la creación de Dios en un sentido ario y el exclusivismo cristiano que justamente invitó a ciertos grupos del nazismo a aniquilar, por ejemplo, a las comunidades judías. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano II impulsó un extenso debate sobre la cuestión del reino de Dios, especialmente a partir de la idea de los signos de los tiempos, es decir, el discernimiento de la acción de Dios en la historia a partir de acontecimientos en nuestra realidad que dan cuenta de un giro, de la irrupción o demanda de algo nuevo. Eso respondía a ciertas inquietudes que surgió en ese contexto. ¿Estaba Dios en medio de los campos de concentración y de la atrocidad humana que se vio en ese tiempo? ¿Se encontraba en este sistema de aniquilamiento o en otro lado? Esto en respuesta hacia el cristianismo que fue funcional tanto al nazismo como también aquel que intentaba legitimar acciones, por ejemplo, del estalinismo. Emanaron diversas respuestas, todas ellas críticas frente a estos extremos. Las teologías políticas europeas esbozaron la importancia de considerar la dimensión escatológica de la idea de reino de Dios, donde éste tiene impacto en la historia, pero a su vez se mantiene como, y decían, una reserva de sentido crítico frente a cualquier modelo particular, sea social o político. En otros términos, el reino impacta en la realidad, pero nunca asume una forma política, social o cultural específica y única. Es siempre un horizonte, pero no un lugar fijo. Por su parte, las teologías de la liberación, en cambio, plantearon una radicalización de la dimensión crítica e histórico-política del reino, aunque desprendiéndose de ciertos extremos políticos del socialismo de posguerra y enfatizando más bien en las prácticas de Jesús frente a los pobres y los oprimidos. A estos planteos, que veían el peligro del avance socialista, que lo acusaban de ideologizados, de anticristianos y de ateos,
También surgieron propuestas que plantearon que el capitalismo y la propiedad privada son ideales socioeconómicos coherentes con el reino de Dios. Con el tiempo, este posicionamiento, que inicialmente se presentaba como apolítico, por fuera de cualquier incidencia política, encuentra hoy muchas voces dentro del campo cristiano, planteando, por ejemplo, la necesidad de implantar el reino de Dios en la ciudad o en el gobierno, aludiendo a que la forma en que los ideales del reino se presentan es a través de la toma de poder político institucional, como también dar lugar a la liberación del mercado como una forma de establecer la libertad dada por, dada por Dios a través de su reino. A ver, este escueto resumen, y no los quiero acá aburrir con teologías y corrientes e historias y demás, ¿no? Ya que podríamos añadir muchos ejemplos más, nos muestra no solo que el tema del reino de Dios ha sido fundamental para el debate teológico contemporáneo, sino además que por ello mismo ha sido reapropiado de distintas maneras para legitimar una diversidad de posiciones teológicas, ideológicas, políticas, en lugares incluso hasta antagónicos, como lo que hemos visto desde el nazismo por un lado, teología de la liberación por otro, evangélicos sociales por otro lado. De alguna forma esto sucede con cualquier tema teológico, pero el concepto de reino de Dios particularmente ha impactado en debates más propiamente políticos en torno al rol de la iglesia. ¿Y por qué? Esto principalmente por tres razones. Primero, porque dentro del texto bíblico es un tema muy ligado a asuntos políticos, como las disputas de Israel con otros imperios o el discurso de Jesús durante su ministerio que desafiaban las hegemonías religiosas y políticas del momento. En segundo lugar, porque el propio concepto de reinado canaliza un conjunto de imaginarios sobre la institución de lo político en clave religiosa. Y tercero, porque el concepto de reino, como hemos visto, ha permitido conducir algunos de los debates más delicados y sensibles que hemos tenido en una historia de cristianismo reciente en el marco de coyunturas políticas particulares. Para adentrarnos a una reflexión sobre la ética del reino, primero nos debemos preguntar qué significa este término teológico en el texto bíblico y la tradición judeocristiana. En el Antiguo Testamento, el concepto de reino de Dios o reino de los cielos, ¿se acuerdan que en el Antiguo Testamento, donde había una perspectiva más judía, no se podía pronunciar el nombre de Dios, por lo cual se hablaba entonces del reino de los cielos, o es la expresión que vamos a ver de forma más asidua en el Antiguo Testamento. Este concepto dentro del Antiguo Testamento emerge en el contexto del establecimiento de la monarquía de Israel. En sus orígenes, el pueblo de Israel se configuraba alrededor de un modelo más bien nómade, ¿no? Que fue mutando hacia una estructura que se llama de caudillismo, y no en el sentido negativo, en el marco de una comunidad política compuesta por representantes o ancianos de cada una de las diversas tribus, dirigidos por un líder carismático escogido por Dios. Era un modelo que no poseía una estructura centralista. El líder principal más bien cumplía el rol emisario de Dios sobre temáticas que debían tratarse dentro de este liderazgo colectivo, donde podemos ver incluso que no había unanimidad en las decisiones. Y donde incluso a veces había incursiones en misiones del pueblo de Israel, donde no todas las partes, todas las representaciones de las tribus estaban de acuerdo. Cuando este modelo comienza a mostrar algunas debilidades, ya que era un modelo que no estaba exento de arbitrariedades, muta hacia una monarquía. Y esto lo podemos ver en Primera Samuel. Por ejemplo, en Primera Samuel 8:5, este giro respondió, como afirma el versículo, más bien como una pretensión a asemejarse a las naciones circundantes. Dice este pasaje: por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Este mismo relato, en este mismo relato, vemos una crítica a dicho modelo político, el cual se muestra hacia una vía distinta hacia lo que Dios quería para el pueblo. Por eso le contestó Dios a Samuel en el versículo 7: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos.
Podríamos decir que cuando Israel asume la política monárquica, se inscribe una tensión entre dos modelos: el reinado de los reyes y el reinado de Dios. Como vemos en Primera y Segunda Reyes, los modelos monárquicos no necesariamente se encontraban lejos de la aprobación de Dios. Hubo reyes más cercanos y otros más alejados a su voluntad. Pero sí es importante destacar que el reino de Dios nunca fue un sinónimo de monarquía y siempre se mantuvo como concepto teológico, como un marco de convivencia sociopolítica que apelaba a la observancia y juicio crítico de Dios sobre el desempeño de los reyes en tanto institución. El foco del reino de Dios estuvo no enfocado en un modelo político monárquico, sino en cómo se daban las relaciones de justicia en el mismo pueblo. En el contexto profético e intertestamentario, la idea del reino de Dios se radicaliza en el marco del establecimiento de las monarquías en el pueblo de Israel, lo cual, como vemos en las denuncias de los profetas, establece una jerarquización social y aumenta las injusticias socioeconómicas, políticas y jurídicas. Perdón que a veces miro mi celular por si me mandan algún mensaje, capaz que no me están escuchando o algo, pero cualquier cosa estoy acá pendiente. Y justamente este establecimiento de las monarquías va junto a los vaivenes frente a las invasiones imperiales y los procesos de reconstrucción del pueblo en el exilio. Aquí la idea del reino de Dios asume un doble énfasis. Por un lado, deviene en un modelo de convivencia comunitaria, donde el reinado de Dios se manifiesta en el establecimiento de relaciones de justicia, de compromiso con las viudas, huérfanos y pobres, y al mismo tiempo en un marco de denuncia frente a las injusticias y al exceso, tanto de Israel como de otros pueblos, como vemos por ejemplo en Amós 1 y 2. Por otro lado, el reino de Dios deviene en una proyección escatológica de lo que sería el establecimiento de un reino terrenal que liberaría al pueblo de Israel del yugo de los imperios e incluso de los lacayos locales funcionales a estos imperios. Esta proyección escatológica tendría su punto neurálgico en la llegada del Mesías, quien establecería dicho reino. En este sentido, es interesante ver que hubo diversas corrientes de interpretación sobre cómo se manifestaría dicho mesianismo. Existieron corrientes que enfatizaron en un modelo de Mesías religioso, existieron otras perspectivas que sería, donde el Mesías sería un revolucionario político, e incluso hubo otras corrientes que plantearon que iban a haber dos o hasta tres Mesías, uno religioso, otro político y demás. Lo central es que el mesianismo de Jesús respondió y a su vez cuestionó estos modelos de mesianismo. En Lucas capítulo 17, versículos 20 al 25, es iluminador en dos aspectos centrales. Por un lado, el reino se imprime en la persona misma de Jesús, y por otro, su reino va en una dirección muy distinta al camino de lo que esperaban los líderes religiosos del momento. Dice en este pasaje: preguntado, por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrán cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Y les dirán, me perdí acá. Uy, se me está trabando acá. Dice, no vayan ni lo sigan, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Desde esta óptica de Jesús, entonces, preguntarse por el reino significa evaluar y observar las características de su ministerio. Este pasaje nos muestra un concepto teológico que fue muy analizado en los estudios sobre la idea del reino de Dios, que es el designio de los tiempos, semeia ton kairon en griego. Uno de los pasajes más emblemáticos, además de Lucas 17, es el de Mateo 16, 2 y 3, que dice lo siguiente: él les contestó:
Al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazantes. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Estas señales se relacionan con las supuestas manifestaciones que debían darse para dar cuenta del reino. Eso es lo que esperaban los fariseos, los líderes religiosos del momento. En la teología actual se habla de que los signos de los tiempos se interpretan como aquellas cosas que suceden en la realidad y que dan cuenta de la acción de Dios en la historia. Pero la pregunta es justamente, o la pregunta por los signos de los tiempos, ¿cómo se manifiesta el reino hoy? ¿De qué sucesos estamos hablando? Ante todo, es importante destacar que el término reino refiere al tiempo como kairos, no como cronos, que son los dos términos del tiempo, perdón, en griego. Es decir, que el reino de Dios tiene que ver con un tiempo, con el kairos, con un tiempo decisivo, un tiempo oportuno, como se suele traducir, y no con el cronos, es decir, con la cronología, con el tiempo comprendido como aquello que es habitual, a lo que estamos acostumbrados, a lo sistemático. Es decir, que el reino es siempre irrupción. Es, como decía una teóloga en Brasil, es interrupción de cómo las cosas se vienen dando. Es aquí donde se traduce la dimensión ética del reino. Su realidad se manifiesta cuando el curso de la historia va por un rumbo que vulnera los principios de Dios. Más aún, el reino interrumpe como crítica y cuestionamiento al curso de los acontecimientos que estamos viviendo. Ahora, ¿cuáles son estos principios del reino? Encontramos varios pasajes claves sobre el ministerio de Jesús que nos permiten intuir este tema. Por ejemplo, en Marcos capítulo 8, versículos 11 al 21, y en Mateo 12, 38 al 45, Jesús cuestiona la solicitud de señales, como vimos recién por parte de los fariseos, hecho que critica con vehemencia y a su vez contrasta, planteando que el reino no se manifiesta en hechos portentosos, sino que se asemeja a un nuevo modo de construir la comunidad, donde los milagros, como la multiplicación de los panes y los peces en este pasaje, o la curación de los enfermos, son signos de los tiempos cuyo objetivo es la transformación de toda la sociedad, no simplemente de hablar de un suceso sorprendente. También es llamativo, y este es un pasaje que a mí me gusta mucho con respecto a este tema, el planteo que hace Jesús a los discípulos de Juan el Bautista en Lucas capítulo 7, cuando esto les preguntas, ¿eres tú el que estamos esperando? O sea, la pregunta que le hacen es, ¿eres tú o sos vos, como diríamos por mis pagos, el Mesías esperado? A ellos Jesús le contesta que vayan y cuenten lo que ven. Los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Interesante acá ver dos cosas. Primero, que Jesús no afirma, fíjense que no responde, sí, yo soy el Mesías. ¿Se dieron cuenta? Él les dice y les indica y les da libertad para que ellos observen lo que pasa y asuman su posición al respecto. Pero Jesús no dice, sí, yo soy el Mesías, sino le dice, miren y juzguen. Y segundo, el segundo elemento, que el mesianismo se relaciona directamente con actos de transformación y justicia entre los más despreciados por los grupos de poder en el momento. Este pasaje me llama mucho la atención. Fíjense si a mí me ha cuestionado mucho y me sirve para cuestionar muchas veces el lugar que tomamos como iglesia, que decimos tener la verdad absoluta y queremos decirle a todo el mundo qué es lo que tiene que hacer y qué no tiene que hacer. A Jesús, cuando le preguntaron si fue el Mesías, él mismo ni siquiera contestó, sino que dijo, miren lo que estoy haciendo. Como mencionamos anteriormente, Jesús rechaza las señales del Mesías guerrero o guerrillero, ¿no? Donde se esperaba una revolución armada para tomar el poder, como vemos en Marcos. Fíjense cuando Jesús, el pasaje que decía que lo querían hacer rey y Jesús huía, ¿no? Jesús se contraponía a este modelo con ese tipo de política tanto revolucionaria como monárquica del reino.
O inclusive Jesús se oponía a las señales religiosas como una exhibición de poder. Las señales del reino tenían directamente que ver con el establecimiento de un modo de vida comunitaria basado en la justicia, en la igualdad y en una crítica directa a las institucionalidades políticas del momento. El teólogo anabautista Antonio González lo resume de forma magistral, y cito: el reinado de Dios comienza sin violencia militar. El reinado de Dios no comienza desde el poder del Estado, sino desde un pueblo que libremente decide seguir los caminos del Mesías. El reinado de Dios no comienza desde arriba, sino desde abajo, mediante el compartir que con el auxilio de Dios alcanza para todos y aún sobreabunda. El reinado de Dios no comienza en un día lejano, cuando el grupo adecuado llega al fin al poder estatal o mundial. El reinado de Dios comienza ya, ahora. Está ya presente en medio de aquel pueblo que libremente se organiza de acuerdo con los criterios del Mesías. El reinado de Dios no se inicia destruyendo, aniquilando o anulando enemigos, sino amándolos. El reinado de Dios no se inicia mediante la conquista del poder político, económico, eclesiástico, sino mediante el servicio. Finalizo cita. En otras palabras, el reino de Dios corresponde a dos elementos que son fundamentales. Primero, se basa en la construcción de relaciones de justicia, inclusión e igualdad. Jesús se opone a cualquier discurso y forma que vulnere estos principios fundamentales que tienen que ver con la condición misma, no de una creencia particular, sino de la humanidad en general y de la humanidad a la cual Dios crea y Dios mismo se entrega a través de Jesucristo. Por ello fue tan crítico con la monarquía y el dogmatismo religioso, ya que se transformaron en fines en sí mismos, sostenidos en jerarquías excluyentes, no para servir al prójimo y al necesitado, sino para sostener sus propias estructuras egoístas de poder. Segundo, el reino de Dios puede manifestarse en distintas formas, instituciones y acciones históricas, pero no es exclusivo a ninguna de ellas. El reino de Dios no tiene una única forma de manifestación. Incluso en los profetas y algunos relatos del ministerio de Jesús, el reino se manifiesta en otras naciones o en personas que eran consideradas impuras para el dogma religioso y social imperante. Tiene diversas formas, pero ninguna de ellas contiene el reino. Ni con los reyes, ni con los fariseos, ni con la iglesia. El reino irrumpe porque el reino es de Dios. Se manifiesta en formas concretas, pero ninguna de esas formas puede contener y absolutizar que es la única manera en que Dios se manifiesta. Porque entonces estamos poniendo a Dios en un límite. Dicho todo esto, ¿cómo podemos pensar en una ética del reino de Dios en torno al quehacer cristiano hoy? Ya voy terminando. Podríamos mencionar muchos elementos, pero solo quiero destacar dos. El primero es que la idea del reino de Dios se transforma no solo en un principio de guía sociopolítica para la iglesia, sino también en un principio de autocrítica hacia ella misma con respecto a su posición política o a su posición en el espacio público. La iglesia es parte del reino, pero no contiene todo el reino de Dios. Ninguna denominación, ninguna teología, ningún líder o pastora pueden arrojarse la representación plena del reino. Porque precisamente este tiene que ver con la manifestación de Dios en la historia, la cual va más allá de cualquier forma ideológica e institucional. Participar del reino de Dios entonces es servir al mundo, siendo parte de un proyecto de múltiples manifestaciones y donde somos una parte más en ello. Esta doble dimensión del reino de Dios representa lo que Johann Baptist Metz denomina como provisionalidad escatológica del reino como base crítica. La proyección escatológica del reino tiene que ver con un marco de sentido específico que a su vez no está plenamente cumplido. Por eso hablamos de provisionalidad en las formas concretas. El reino es siempre un horizonte que nos invita a caminar, pero que a su vez nos cuestiona, nos confronta para preguntarnos constantemente si estamos yendo por el camino del reino de Dios. Y esta es una pregunta constante, esa es una pregunta que nunca vamos a responder al 100%, porque el reino de Dios
es el horizonte al cual vamos caminando, vamos intuyendo, vamos discerniendo a la luz del Espíritu. En otros términos, el reino de Dios significa asumir un posicionamiento autocrítico hacia la iglesia cuando vemos que ella abandona su lugar de provisionalidad para intentar posicionarse en un lugar de poder absoluto y monopólico. La idea del reino de Dios es casi obvia. Las transformaciones dependen de Dios y de cómo se manifieste a partir de los acontecimientos en la historia, pero no se acota a ninguna de las formas y posiciones concretas. Pensar desde el reino de Dios significa pensar en la provisionalidad de nuestros posicionamientos. Ellas no son absolutas, sino que pueden ser cuestionadas y transformadas a la luz del paso de la historia, más aún de la transformación de los signos de los tiempos. Como siempre digo, el reino de Dios es siempre un contrarreino. Tiene que ver con una manifestación que va por otro lado de las pretensiones de los reinos institucionales, particulares, se llamen partidos, gobiernos, movimientos o Estado. El reino se manifiesta en ellos, pero a su vez los cuestiona cuando pretenden absolutizar una mirada única de la realidad. Pero ello también hay que tener cuidado cuando utilizamos la famosa afirmación de que el reino es una contracultura, como decía por ejemplo John Stott, y que muchos discursos levantan hoy sin mucha reflexión sobre lo que significa eso. Muchas nociones de contracultura son en realidad concepciones socioculturales, ideológicas y políticas particulares que se imponen como contrarias a otras formas con el simple propósito de anular la diversidad y pluralidad de posiciones existentes. El reino de Dios acoge distintas miradas y al mismo tiempo las cuestiona. Aquí me gustaría hacer un paréntesis para analizar, para lanzar un planteo que es necesario desde el inicio. ¿Es posible afirmar que la Iglesia como un todo puede tomar un posicionamiento único desde la ética del reino? Sin duda encontramos algunos principios regentes dentro del cristianismo desde una perspectiva ética del reino. Ahora bien, a la hora de su aplicación dentro de sus coyunturas o de las coyunturas e ideologías particulares en las que estamos, se manifiesta una diversidad de posicionamientos, incluso muchas veces antagónicas. Como hemos visto, la idea del reino de Dios ha servido tanto para legitimar posiciones teocráticos y fascistas hasta liberadores y revolucionarios. Esto se relaciona con el hecho de que la Iglesia no es homogénea, no solo en relación con sus perspectivas denominacionales o teológicas, sino también con aquellas estrictamente institucionales y políticas, ¿no? Y esto lo advierto justamente porque a veces hay una tendencia en el espacio público a que nosotros vemos un político o una persona que se asume evangélico o evangélica y en el espacio público dice, yo represento a las iglesias evangélicas. Eso es un error. La iglesia evangélica es diversa. Las personas que trabajan en el espacio público deben representar a su partido, a su grupo de iglesias, a su denominación si quiere, pero hay que tener mucho cuidado en el espacio público cuando se habla de representar lo evangélico como un todo. Esto, si me dan 5 minutitos más, perdón, que ya me estoy alargando, esto nos lleva al segundo elemento que quiero levantar con respecto a pensar una política desde el reino. Si el reino de Dios se relaciona con una transformación de la sociedad según los valores de la justicia y la igualdad, los cuales exceden cualquier modelo particular, sea religioso o político, y que a su vez cuestiona todo intento de monopolio de formas específicas de poder que pretenden absolutizarse, entonces el rol político del cristianismo no se deposita en una política de la reacción, en la imposición de una agenda específica o de la simple defensa de nosotros como iglesia. Más bien la política del cristianismo es una política que sirve y promueve una convivencia humana, social y cósmica en tanto creación de Dios, que trasciende su identificación religiosa y que se proyecta a todo el mundo y acoge la pluralidad de miradas. Digo esto porque muchas nociones políticas dentro de grupos cristianos se relacionan con defender el lugar de la iglesia en la sociedad, como si el cambio viniera solo a través de la relevancia de ella dentro del espacio público. Pero hay otra cosa que, no, y en este sentido, perdón, se intentan imponer ciertas agendas en nombre de toda la iglesia y en nombre del reino de Dios. Esto nos lleva a pensar que el aporte del cristianismo a una apuesta es hacia el bienestar del mundo y la sociedad, es decir, un aporte al bien público.
Así como el reino implica una manifestación de Dios en la historia para promover la justicia y la igualdad, el cristianismo debe apostar para el bien común de toda la realidad y no solo de la iglesia. ¿Cómo vinculamos? Y aquí, perdón, esto tiene un punto de partida polémico y fundamental. Las respuestas a las problemáticas sociopolíticas no se encuentran solo en la iglesia, ni en como receptora ni como única ejecutora, sino en Dios. Y se encuentra en Dios, y si se encuentra en Dios, perdón, entonces hay muchos agentes del reino que van más allá incluso de la iglesia, como institución. Por ello la pregunta es, ¿cómo vinculamos con otros actores sociales para apostar al bien común que nos moviliza el reino? En particular, esto también implica varios elementos críticos y muy concretos, y cito. En primer lugar, que la incidencia política cristiana no tiene que ver únicamente con el ocupar puestos partidarios ni electorales. De hecho, es un peligro para el principio de laicidad necesario para toda democracia arrojarse la representación cristiana en un puesto como este. La política tiene que ver con la atención de las demandas sociales, y ello no solo se hace a través de las elecciones o de la influencia en las estructuras de poder gubernamental. Tiene que ver con el compromiso creyente con distintas causas, formas, grupos y activismos. La incidencia política, en segundo lugar, cristiana, debe reconocer la diversidad de posicionamientos hacia adentro mismo de su seno y con ello de la diversidad de posiciones ideológicas y políticas que existen en la iglesia. Por ende, los grupos cristianos que se posicionan en el espacio público vulneran el principio de democracia interna al querer representar el todo. En tercer lugar, la incidencia cristiana debe aprender a dialogar con los diversos agentes del espacio público, respetando los espacios de diálogo democrático que incluso permiten que los sectores de la iglesia tengan derecho a manifestarse. Algo muy común y lamentable de ver, y esto lo digo por mi experiencia porque yo trabajo en la incidencia política en diversos espacios, especialmente dentro del sistema interamericano, es lamentable ver cuando cristianos e iglesias demandan ser escuchadas y ser integradas dentro de espacios de debate público, pero una vez que están dentro del espacio público, afirman que otros sectores no tienen el derecho de ser escuchados y que tienen que estar fuera porque están equivocados. Es decir, por ir en contra de esos que esos grupos entienden como la única forma de definir la sociedad y la política. Si vamos a actuar en el espacio público, tenemos que aportar como una voz más y aprender a dialogar si queremos aportar a la democracia. Si nosotros como iglesia queremos estar en un lugar de incidencia para después anular todo el resto de voces y decir nosotros tenemos la verdad absoluta, eso no es democracia, eso es teocracia. Y como vimos, la teocracia va en contra del reino de Dios. La incidencia cristiana, en cuarto y último lugar, tiene directa relación con los derechos humanos. Estos derechos tienen diversas manifestaciones que incluso se relacionan con el derecho a creer y profesar, lo que afecta a la iglesia y a todos creyentes. Pero más aún el reino de Dios tiene que ver con una defensa de los derechos humanos por sobre cualquier forma política que pretenda vulnerarlos. Esto porque uno de los principios del reino es el respeto de la creación de Dios como un todo. Es decir, el respeto de la integralidad de las personas, de la justicia e igualdad de las comunidades, como las viudas, los extranjeros y los huérfanos. En otras palabras, una política del reino es entender que apostar por la democracia es apostar por un espacio que nos excede como creyentes y como iglesias, y que el valor de ese espacio no se deposita en que se alinee a nuestras agendas particulares, sino que se mantenga abierto a la diversidad y pluralidad de representaciones sociales que existen, porque precisamente el reino de Dios tiene que ver con el bienestar de toda la sociedad, así como Jesús lo planteó en su ministerio. Hasta acá tengo un poquito más, pero hasta acá y después pueden seguir en los grupos con algunas preguntas. Muchas gracias por la oportunidad.